Queremos encontrar la ecuación del asíntoto vertical para cada función de registro. Nuestra primera función es f de x igual registro de la cantidad x. 4. Aviso: como no hay base dada, sabemos que es la base 10 o un registro común. Entonces, podríamos reescribir esto como igual base de registro 10 de la cantidad x. 4. Debemos saber ahora que esto es equivalente a la ecuación exponencial 10 levantada al poder de igual la cantidad x menos 4. Sabemos que x puede ser cualquier valor que sería igual a 10 levantados al poder de y, pero 10 levantados al poder de y siempre será positivo. Esa es la razón por la cual encontrar el dominio. Solucionamos la desigualdad de x, 4 mayor que 0. Y entonces, para encontrar la ecuación del asíntoto vertical, necesitamos resolver la ecuación x menos 4 igual 0. Así que si solucionamos esta desigualdad para x, añadiremos 4 a ambos lados. El dominio es x4, y entonces si solucionamos esta ecuación para 4, tenemos x igual 4. ¿Cuál sería la ecuación del asíntoto vertical? Tenga en cuenta que el valor x puede cerrarse y cerrarse al positivo 4. Solo no puede igual más 4, porque si lo tenía, tendríamos 10 a la potencia de igual 0, que no puede ocurrir. Ahora, miraremos este gráfico así como en un momento. Pero vamos a ver nuestra segunda función exponencial. Tenemos f de x igual registro natural de la cantidad x más 1. Recuerde, el registro natural es la base de registro e, así que podemos escribir esto como y igual base de registro e de la cantidad x más 1. Y luego en forma exponencial, habríamos aumentado al poder de igual la cantidad x más 1. Así que en esta forma es más fácil ver el dominio. Debería ocurrir cuando x más 1 mayor que 0, y por tanto, la ecuación del asíntoto vertical ocurriría donde x más 1 es igual a 0. Otra vez, para el dominio solucionamos la desigualdad x más 1 mayor que 0, y luego para el asíntoto vertical solucionamos la ecuación x más 1 es igual a 0. Así resta un hexanewton a ambos lados. Tenemos x menos 1 para el dominio, y luego restamos un hexanewton a ambos lados de la ecuación. Tenemos x igual menos 1 para la ecuación del asíntoto vertical. Verifique este gráfico también. Otra vez, nuestra primera función de registro era registro común o base de registro 10. Así que de forma exponencial tenemos 10 al poder de igual cantidad x. 4. Para graficar esto a mano, seleccionaremos valores de y luego resolver para x, que produciría este gráfico azul aquí. Aviso: como se aproxima el gráfico más 4 pero nunca lo alcanza, y por eso tenemos un asíntote vertical de x igual más 4. Tenga en cuenta que el gráfico nunca toca esta línea vertical, x igual 4. Y esa es la razón por la que nuestro dominio es x más 4. Y luego para nuestra segunda función de registro, la función de registro natural, en forma exponencial, habríamos elevado al poder de igual la cantidad x más 1. Miramos el gráfico de esta función. Aquí está nuestro asíntoto vertical de x igual menos 1. El gráfico aproxima esta línea pero nunca lo toca y nuestro dominio es x menos 1. Ok, espere las explicaciones. Así como los gráficos ayudan a mejor a entender el dominio, así como la ecuación de las asíntotas verticales.